Ok, vamos a comenzar esta sesión teórica sobre uno de los métodos de data mining más comunes, diría yo, o sea, o más frecuentemente utilizados, especialmente en text mining es muy popular Naive Bayes. Así que la presentación me debería durar 20-25 minutos sobre el tema de Naive Bayes. Necesitamos algunas nociones básicas de probabilidad que necesito que sepan para que esta clase fluya. Necesito que recuerden los conceptos básicos que vimos en métodos cuantitativos. Necesito que recuerden qué cosa es una probabilidad condicional, qué es una probabilidad conjunta, y que recuerden la noción de independencia de dos eventos o independencia de dos variables aleatorias. Si recuerdan esas nociones, aunque sea levemente, esta sesión funciona bien. Entonces, los conceptos básicos, necesitamos con los conceptos básicos, pensemos en una colección de variables aleatorias, llamémosla y, x1, x2, xn, y noten que estoy utilizando la notación que hemos utilizado en este curso. Y obviamente se refiere a la variable dependiente que quiero pronosticar, y x1, x2 hasta xn son las variables independientes con que contamos para pronosticar la variable y. Vamos a suponer, por simplicidad de exposición en esta presentación, que todas las variables son categóricas. De hecho, vamos a suponer que todas las variables son binomiales, toman dos valores. Y toma el valor de sí o no, así que es una variable categórica, así que este es un problema de clasificación el que estamos tratando de resolver con Naive Bayes. Y la otra variable, x1, x2, xn, también son binomiales, también son sí o no, frecuente, no frecuente, pesado, liviano. Y, por ejemplo, podría ser, estoy tomando el ejemplo del caso que resolvimos la semana pasada sobre el cliente que se nos va a la competencia. Así que Y podría ser la decisión del cliente de irse con la competencia o de quedarse con nuestra compañía. Ahora veamos qué variables estamos utilizando para pronosticar esta decisión. Estamos utilizando el tipo de usuario en términos de cuánto usan nuestros recursos, cuánto usan, por ejemplo, el número de minutos por día. Si está por encima de 200, tenemos un usuario pesado. Si está por debajo, tenemos un usuario liviano, un light user. La otra variable que vamos a utilizar para pronosticar la decisión de irse o no va a ser con qué frecuencia llaman a nuestras facilidades de servicio al cliente. ¿Se quejan mucho o se quejan poco? Ok. Probabilísticamente, la descripción más completa que podemos hacer de la relación entre un grupo de variables, en este caso y, x1 y x2, es reportar la llamada probabilidad conjunta de esas tres variables. La probabilidad conjunta es P, Y, X1 y X2. Noten las comas están funcionando como Y. Así que esa probabilidad nos dice la probabilidad de observar cualquier combinación de valores para las tres variables. Déjenme mostrar lo que tengo en mente. Aquí está la base de datos de Cell to Cell. Y aquí he creado algunas variables adicionales. Ya teníamos la variable churn, se va o no se va. Y he creado esta variable de frecuencia. Si ven realmente lo que son. Frecuencia es si hace más de 3 llamadas de servicio, lo clasifico como mucha, si no, lo clasifico como poca. Y este otro que llamamos tipo de usuario. Si minutos están por encima de 200 es heavy, si no es light. Entonces, ¿qué cosa es una función de probabilidad conjunta? Una función de probabilidad conjunta es una tabla. Una tabla que tenemos los usuarios. Y aquí podemos ver el número de usuarios y después vamos a calcular probabilidades. Así que ahí está el número de usuarios. Aquí tenemos realmente la frecuencia. Y aquí tenemos el tipo de usuario. Creo que los uso en la presentación, los tengo en el orden opuesto. Así que aquí tenemos realmente un conteo. Realmente, si quisiéramos ir a probabilidades, lo que diríamos es, bueno, cuánto representa 56 de todas las observaciones en esta tabla. O sea, podemos poner aquí table, totales, quiero suma de las columnas. Ahí está. Tenemos 3000 clientes y queremos saber qué son 56 de 3000. Podríamos pedirle a Tableau, y es muy fácil hacerlo, que me calcule porcentaje de la columna. Y esta es la tabla de probabilidad conjunta.
tabla de probabilidad conjunta me dice qué probabilidad hay de observar un cliente que no se vaya, que sea un usuario pesado y que haga muchas llamadas al sistema de servicio al cliente, un 87%. Toda la columna obviamente me suma 100%. Esta es la descripción más completa que podemos hacer sobre la relación de esas tres variables. Voy a regresar a PowerPoint y aquí tengo esa tabla representada aquí. Si ustedes me dan esa tabla, yo puedo calcular probabilidades condicionales a partir de esta tabla y podemos hacer predicciones sobre si un cliente se va a ir o no basado en las características de ese cliente. No importa si es una característica o las dos características a la vez. Entonces, si tuviéramos acceso a esa tabla, podríamos calcular todo lo que nos interesa en esta clase. Imaginemos, por ejemplo, que queremos pronosticar un cliente con ciertas características se va o no se va de la compañía. Y todo lo que teníamos que hacer es cuál es la probabilidad condicional de observar el Y dado el comportamiento de la X1 y X2. Esa probabilidad, si se ponen a pensar un segundito, esa es la probabilidad que andamos detrás en este curso. Cuando estamos hablando de un problema de clasificación, de todos los métodos de clasificación que hemos visto en esta clase, árboles, regresión logística, KNN, todos producen o aproximan esa cantidad que ven ahí. La probabilidad de observar un valor para Y, dado que observamos valor de X1 y X2. Eso es lo que hacemos para cada observación en la base de datos. Producimos ese numerito. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente se vaya si es un usuario heavy y hace muchas llamadas de servicio al sistema de servicio al cliente? Técnicamente lo que queremos es la probabilidad de Y igual a se va, dado que el usuario es heavy, el tipo de usuario es heavy y hace llamadas frecuentes al sistema. Como les dije, si teníamos esta tabla, podíamos hallar realmente esa expresión fácilmente. Vamos a ver lo que queremos. Probabilidad de se va, dado heavy y frecuente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que borrar todo lo que no sea heavy y frecuente. Entonces, en esta tabla, a ver si puedo hacerlo. En esta tabla lo que tengo que hacer es... Entonces todo lo que tengo que hacer, pointer, todo lo que tengo que hacer es eliminar en esta tabla lo que no sea heavy y mucha frecuencia. Entonces necesito eliminar esta línea, necesito eliminar esta línea, necesito eliminar esta línea, heavy y mucha, esa la dejo. Necesito eliminar esta y necesito eliminar esta. Entonces, eso es lo que significa hallar probabilidades condicionales. Significa eliminar todo lo que no satisface esas características de heavy y mucho. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos realmente con dos probabilidades. Nos quedamos con esta probabilidad de 1.87 y nos quedamos con la probabilidad de 0.67. Tenemos un problema que nos suman a 1, pero es fácil hacer sumarlas a 1. Lo que hago es sumo 1.87 más 0.67 y divido cada uno de estos términos entre esa suma. 1.87, y no puedo escribir muy bien esto, más 0.67, y lo mismo para el de abajo, y al final terminamos con una tabla como esta. Entonces, si alguien me pide, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que se vaya el cliente o no se vaya? Tienen que sumar a 1, dadas las características del cliente. Y simplemente aquí tengo esta tabla. Es 73% de que no se vaya y 26% de que se vaya. Es esa probabilidad de 26% muy alta, muy baja, y depende de las características financieras del problema, pero no es un problema estadístico. El problema estadístico, el problema de data mining es producir esos números, y así se producen si tuviéramos acceso a esa tabla de probabilidades conjuntas. Podría calcular todas las probabilidades condicionales que quisiera. Ok, ¿cuál es el problema de este método? O sea, no hay problema, no hay método en data mining que sea mejor que esa tabla de probabilidades conjuntas. El problema es que es muy difícil construir esa tabla. Si tenemos, como en este caso, dos variables independientes y una variable dependiente, tenemos una tabla de 8 entradas. Tengo 3000 observaciones, como en el caso de la base de datos de cell to cell. Es fácil calcular esas probabilidades condicionales y probabilidades conjuntas, incluso con Tableau, con Excel se puede hacer fácilmente. Pero ¿qué pasa si nos vamos a ejemplos menos triviales, o sea, menos
2 variables, 3 variables, y vámonos a uno de 10, vámonos a uno de 20. Las cosas se complican un poquito. Si tenemos 10 variables, aunque sean binomiales, aunque solo puedan tomar valores de sí o no, ya necesito una tabla de 1024 entradas. Y si nos vamos a 20, ya necesito, calcúlenlo, una tabla de más de 1.000.000 de entradas en la tabla. Y ni siquiera hemos hablado realmente de cuántas observaciones necesito para calcular la probabilidad dentro de cada fila de esa tabla. Si supongamos que necesitamos 30 observaciones, si tenemos 20 variables, ya necesito más de 30 millones de observaciones para calcular la tabla efectivamente. De hecho, la realidad es un poquito más compleja, porque aún cuando reuniéramos esa cantidad tan grande, no tenemos ninguna garantía de que observemos las distintas combinaciones con conteos positivos. Así que es problemático este método cuando se lo queremos aplicar a ejemplos un poquito más realistas. Y aquí es donde entra a trabajar métodos que traten de aproximar esas probabilidades conjuntas con algunos trucos o algunas simplificaciones, como el método de Naive Bayes. Entonces Naive Bayes lo que hace es aproxima esta expresión de probabilidad Y dado x1 y x2 de la siguiente manera. O sea, lo que tienen en pantalla simplemente es el teorema de Bayes. Probabilidad Y dado x1 y x2, esta parte de aquí, es igual a, estamos revirtiendo la dirección de la condicionalidad, es igual a la probabilidad de probabilidad de x1 y x2 dado Y por la probabilidad de Y dividido entre la probabilidad de x. Aquí no hemos hecho ningún supuesto, y aquí es donde consulten, hagan Google teorema de Bayes y les va a salir esta expresión. Así que esta expresión es universal en estadística, es universal en probabilidad, es el teorema de Bayes. Ahora, lo que hace Naive Bayes es aproximar esta cantidad. Esta probabilidad condicional que ven a la derecha la va a aproximar de la siguiente manera. Va a decir, la probabilidad de x1 y x2 dado Y es igual al producto de la probabilidad de x1 dado y la probabilidad de x2 dado y2. Este es el supuesto fundamental en Naive Bayes. Y esta condición, esta característica se conoce como independencia condicional. Recuerden la definición de independencia de dos eventos. Si tengo eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad de A y B es igual a el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. De nuevo, Google, independencia en probabilidad, y les va a salir eso. Entonces lo único que le hemos agregado a la definición de independencia es esta palabrita condicional, porque estamos condicionando sobre el valor de Y. Aparte de eso, es la definición clásica de independencia. Entonces, ese es el supuesto. Ese supuesto de independencia condicional es lo que caracteriza a Naive Bayes. De hecho, es lo que le da el nombre. O sea, esa simplificación es lo que lo hace naive, lo que lo hace ingenuo a este método. De hecho, algunos autores no son tan generosos con Naive Bayes y lo llaman Idiot's Bayes, el Bayes de los idiotas. Ese supuesto de independencia no es cierto en la práctica, y es una aproximación, y es una aproximación a veces mala. El punto es que a veces funciona. Así que si funciona, aquí en esta clase somos como no somos fundamentalistas en probabilidad ni en estadística. Si las cosas funcionan, las usamos, y no perdemos el sueño sobre si violan o no algunos principios fundamentales. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está la expresión que ando buscando cuál es la probabilidad de la variable que me interesa pronosticar como función de las variables que conozco. Y lo que me dicen ahí, veis, eso es igual a este producto que ves ahí. Y de hecho, esta partecita de abajo, como no depende de Y, simplemente me voy a deshacer de ella y después veo cómo compongo los números para que sumen a 1. Pero este es realmente Naive Bayes. La probabilidad de Y dado x1 y x2 es igual al siguiente producto. El producto de x1 dado Y, x2 dado y esta probabilidad marginal, que es la probabilidad de Y. Entonces, ¿qué necesitamos para hallar la probabilidad condicional que queremos usando Naive Bayes? Necesitamos esas tres probabilidades. Dos probabilidades conjuntas,
dos probabilidades condicionales y una probabilidad marginal. Ahora, ¿cómo las hallamos realmente en la práctica? ¿Qué hacemos en la práctica para hallar esas probabilidades? Nos podríamos ir al tabló y hacer unas cuantas tablas dinámicas. O sea, aquí está el churn. Hagamos un conteo de cuántas observaciones. Así que, ¿qué representan estos conteos en términos de probabilidades? Tabló me permite hallar eso fácilmente. Percentage of column. Entonces, ¿cuál es la probabilidad marginal de que se vaya o no se vaya? Se va con una probabilidad de 14.5, se queda con una probabilidad de 85.4. ¿Cómo hallo las otras probabilidades? ¿Qué más estoy buscando? Estoy buscando la probabilidad de X1 dado Y, la probabilidad de X2 dado Y. Entonces regresemos a tabló. Este tabló aquí está. ¿Y qué es lo que quiero ahora? Ahora lo que quiero es usuario, tipo de usuario. Y noten que aquí suman a 100% esos cuatro números. Pero ahora lo que quiero son probabilidades condicionales. Así que quiero que sumen a 100%, pero por grupo. Así que es fácil hacerlo en tabla también. Column and pane. Y aquí lo que si sé que el cliente no se va, la probabilidad de que sea usuario heavy es 32%, de que sea usuario light 67.51. Si sé que se fue, hay una probabilidad de que haya sido heavy de 54.36 y 45.64 de que haya sido light. Esa es una de las probabilidades que necesitamos. La otra probabilidad que necesitamos es la probabilidad de que llame con frecuencia o llame con poca frecuencia, dado que se fue o no. Entonces tenemos que sustituir esto por esto, y ahí están las probabilidades que necesito. Probabilidad de que, dado que sé que se fue, ¿cuál es la probabilidad que haya llamado mucho, que haya llamado poco? Es 27 y 72. De nuevo, noten cómo suman a 1, pero o sea, suman a 2 en toda la tabla, porque aquí este más este da 1 y este más este da 1. Entonces regresemos a la presentación de PowerPoint. Puedo hallar perfectamente utilizando Tableau, utilizando Excel. Puedo hallar los ingredientes que necesito para hacer funcionar Naive Bayes. Entonces ando buscando la probabilidad de Y se va, dado que X1 es heavy y dado que X2 es frecuente. Entonces necesito esas tres probabilidades. Necesito la probabilidad de que X1 sea heavy dado que se va, la probabilidad de que 2 sea frecuente dado que se va, y la probabilidad de que se va. Chequeando la tabla de Tableau, verifiquen realmente que esas tres probabilidades son 54.35, 27.06 y 14.53. El producto es igual a 2.13%. Voy a hacerlo también para la probabilidad de que no se vaya, porque quiero calcular una probabilidad. Van a ver por qué lo estoy haciendo. El mismo cálculo para que se vaya. Verifiquen en Tableau también que esas probabilidades son 32%, 49% y 85%, y que el producto es igual a 1.25%. Entonces noten que no suman a 1, ¿verdad? Este 2.13 y este 1.25 no suma a 1. Pero si yo tengo que clasificar a alguien como que se va o no se va, dado que sé que el usuario heavy y el usuario frecuente, lo que estoy comparando es estos dos números. Así que lo que podría hacer en el lenguaje de probabilidad, desafortunadamente la expresión es normalizar. Normalizar es sumar estos dos, y dividir cada uno de ellos entre la suma para que sean probabilidades propiamente dichas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la probabilidad de que Y se va, dado las características de ese cliente, es 63%. Y la probabilidad de que se quede es 37%. Esto es Naive Bayes. Todos esos cálculos realmente que parecían complicar el problema, realmente lo simplifican, porque solo tengo que ver a relaciones entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes. Y eso es una violación, porque estamos asumiendo independencia donde probablemente no existe. Pero el punto es que funciona. Noten que esta probabilidad de 63% la vamos a comparar con la verdadera probabilidad, y creo que es muchísimo más pequeña, este 63, de lo que era en la realidad. Así que es un método, es una aproximación, y a veces una aproximación alejada de la realidad. Entonces, solo les recuerdo, busquemos donde está en la presentación los números correctos
son estos. La probabilidad de que no se vaya, dado estas características, son 73 y 26%. Pero este era un ejemplo trivial, era un ejemplo de dos variables binomiales y una variable dependiente. Por eso fue que fui capaz de calcular esa tabla. Más luego, cuando tenga 10 variables, cuando tenga 20 variables y tenga una tabla ridículamente grande de calcular, Naive Bayes todavía va a ser una aproximación. Pero va a ser una aproximación que voy a poder calcular. Mientras que esta tabla, la tabla correcta, no la voy a poder calcular. Así que prefiero algo que funcione más o menos, algo que sea imposible de calcular. Y ese es un principio fundamental en data mining, un principio de ser práctico. Si no puedo calcular lo que es exacto, voy a calcular una aproximación que funcione en la realidad. Voy a hacer una cosa más, les quiero mostrar. La base de datos la voy a subir para que jueguen con ella. Pueden verificar que está calculada sobre la base de la base original, de acuerdo a las definiciones de lo que quería decir quejarme poco y quejarme mucho, ser usuario heavy, ser usuario light. Y voy a leer esta base de datos que he llamado Churn Naive Bayes. La voy a leer en RapidMiner, y de hecho creo que ya lo hice. Aquí está. Entonces voy a hacer, que sé que tenemos que hacer cuando queremos calcular Naive Bayes, y lo mismo que hicimos siempre. Este es un problema de clasificación, y podríamos quitar regresión logística, echar a andar ese tutorial y sustituir. En lugar de regresión logística, vamos a utilizar replace con modeling, classification, Bayesian modeling, y la primera opción es Naive Bayes. No hay nada que seleccionar aquí. Dejemos ese Laplace correction y los que sean curiosos investiguen qué significa. Y aquí vamos a sustituir la base de datos que teníamos, la base de datos de suscripción, por una base de datos de Churn Naive Bayes. Entonces sale de aquí, corremos, y aquí tenemos nothing. En el caso de suscripción, aquí es bajísimo realmente el recall para la clase 10, pero también era bajo para perdón, o sea, es bajísimo este recall para la clase de cell to cell. ¿Qué nos enseña? Nos enseña muy poco realmente. Nos enseña la distribución marginal para la clase, para la variable clase, que es para la variable dependiente. Ahí está el 85-50 y el 14-5. Y nos enseña esta tabla de distribuciones. De hecho, la podemos ver como un gráfico. Aquí están, se va o no se va. Si la gente se queja mucho, se queja poco. Eso es para queja. Esto es para tipo de usuario. Si quiero hacer un pronóstico con este modelo, hago lo que hice con los otros modelos. Puedo guardar el modelo y después aplicárselo a la base de datos de nuevo. Déjenme hacerlo rápidamente para verificar este numerito que teníamos al final de la presentación. Este numerito, 63 y 37. Así que lo que voy a querer hacer es... déjenme borrarla por completo. Lo único que quiero hacer es Naive Bayes. Quiero calcular el modelo. Y después se lo quiero aplicar a la misma base de datos para verificar. Entonces quiero un Apply Model. Y pongámoslo aquí. Este truquito lo hice rápido en clase, pero a veces quiero multiplicar una base de datos porque la quiero utilizar varias veces. Hay un operador que se llama Multiply. Entonces puedo utilizar la base de datos para estimar el modelo, y ahora la voy a utilizar para pronosticar dentro del modelo. Así que y también necesito un modelo. Viene para acá, y que sale de aquí, sale una predicción. Entonces estamos utilizando esta base de datos dos veces, una para estimar el modelo Naive Bayes y otra para, en esa misma base de datos, pronosticar utilizando el modelo de Naive Bayes. Entonces corramos. El pronóstico es rápido. De hecho, si tuviéramos que resumir cuáles son las ventajas de Naive Bayes, es que es un modelo rápido de correr. Si tengo una base de datos muy grande,
donde otros modelos se van a atascar, Naive Bayes va a funcionar rápido. ¿Por qué? Porque tiene que calcular unas cuantas probabilidades condicionales, y esas probabilidades condicionales se calculan como las calculamos en Tableau. Simplemente son conteos, son probabilidades condicionales que son muy fáciles de calcular. Entonces veamos algunos de los pronósticos. Ando buscando, por ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí? Fue la probabilidad de se vaya, dado que es heavy y frecuente. Heavy y mucho. Heavy y mucho. Heavy y mucho. Aquí está. No. Heavy y mucho. Aquí está. Estas son las características de esta persona. ¿Cuál es la probabilidad que pronostico? Pronostico 63% de probabilidad que se vaya y 37% de que no se vaya. Así que estos cálculos que hicimos aquí están correctos. Eso es Naive Bayes. Si saltan la barrera de recordar un poquito lo que era probabilidad, realmente es un método bastante sencillo. Así que revisen los conceptos si los necesitan revisar. Eso es Naive Bayes y lo vamos a utilizar como un método más en el caso de Credit Scoring de mañana. Eso es todo.